Bueno, ahora vamos a platicar de archivos y flujos de datos en Java. Déjenme llegar a la... Entonces, archivos y flujos de datos en Java. Bueno, los flujos o secuencias de datos son los mecanismos de entrada y salida para enviar datos y salidas desde un programa. Estos nos permiten vincular a los programas con los distintos orígenes o destinos de datos. Es en general todos los orígenes y destinos de datos están manejados con flujos o secuencias. Entonces, si nosotros queremos adquirir información desde un periférico, desde un puerto de red, desde un archivo, para todos los casos usamos flujos o secuencias. Entonces, los flujos o secuencias de datos son como coples o como conectores que nos permiten vincular a nuestro programa con esa fuente o destino de datos. Los flujos brindan una forma homogénea para manejar las diversas entradas y salidas de datos, y con esto nos proporcionan una interfaz que comparten todos los mecanismos de entrada y salida. Entonces, si nosotros sabemos mandar datos a un archivo, sabemos, o con un mecanismo muy parecido, vamos a mandar datos, por ejemplo, a través de la red, o vamos a mandar datos a un periférico o algo, ¿no? Entonces nos brinda algo que nos permite aprender una cosa una vez y aplicarla intensivamente, ¿no? En Java se cuenta con estos flujos o secuencias de datos para obtener los datos. Para ello, Java cuenta con una clase abstracta que se llama InputStream. Entonces, siempre que necesitemos obtener datos, vamos a usar un InputStream directamente de tipo InputStream o alguna de las subclases de InputStream. Mientras que para que el programa mande datos de salida va a utilizar un objeto de tipo OutputStream. Igual, OutputStream es una clase abstracta, no la podemos instanciar, pero tiene varias subclases que nos brindan distintos tipos de salidas, ¿no? Cuando lo que nosotros queremos enviar o recibir son caracteres codificados en Unicode, recordemos que Java solo codifica caracteres en Unicode, entonces en lugar de, los flujos van a través de un reader y un writer respectivamente. Como les decía, un flujo es como un couple, como una conexión, que de un lado va a estar nuestro programa y del otro lado va a estar la fuente o destino de datos. Bueno, dependiendo de qué sea lo que nosotros queremos enviar o recibir desde nuestro programa, vamos a tener distintas alternativas o como fórmulas, ¿no? Entonces, si lo que nosotros queremos enviar o recibir es texto, y para poder escribir algo en texto, en general, para poder escribir algo persistente, necesitamos un objeto de tipo file y necesitamos el flujo o el couple correspondiente que se va a vincular con el file. Entonces, si voy a escribir texto, el tipo de output stream que necesito puede ser un file output stream, que es una subclase que hereda de output stream. Y luego necesito algo que me permita colocar información en este output stream, y eso es un print stream. Entonces, si quiero escribir algo en modo texto, en un archivo de texto, tengo que declarar e instanciar un objeto file. Declarar e instanciar un objeto file output stream. El file output stream va a estar instanciado haciendo referencia al file. El file sería algo así como file, por ejemplo, archivo igual con un file, entre paréntesis y entre comillas, el nombre del archivo en el file system. Y luego el file output stream va a estar instanciado así como new file output stream, y le vamos a pasar como parámetro el objeto de tipo file. Y el print stream va a estar instanciado new print stream, y le vamos a pasar como parámetro el file output stream. Y lo que podemos escribir ahí es en modo texto, como escribimos en la consola o como leemos desde el teclado, que se lee
o sea, se lee texto y luego nosotros lo tenemos que como cambiar, ¿no? O traducir. Bueno, si lo que queremos es leer desde un archivo modo texto, pues igual necesitamos el file input stream unido a un input stream reader, o bien en lugar de dos objetos, un objeto file reader y otro objeto en donde va a quedar almacenada la información que venga del flujo, que es un buffered reader. Entonces, si queremos usar cosas en modo texto, esos serían los objetos que utilizaríamos. Lo de modo texto no es conveniente cuando estamos haciendo persistencia de objetos, es conveniente cuando estamos haciendo como reportes o algo así, pero no para guardar archivos, porque tenemos que parsearlos, tenemos que hacer una representación en texto de los objetos y luego desde el texto construir nuevamente los objetos, lo que es un poco tedioso, ¿no? Entonces, eso es bueno cuando vamos a hacer reportes o algo así. Bueno, cuando lo que queremos es persistir objetos, entonces nos conviene más usar el file input stream y un object input stream. Entonces vamos a cambiar el pin stream por el object input stream. Este nos permite escribir objetos completos. Los objetos que nosotros escribimos a través de object input stream son de tipo object, pero ya sabemos que todo era de object, entonces cualquier cosa es de tipo object, solo que cuando los recuperemos, como es un object, tenemos, estaba en la anterior, aquí, este es el object output stream, ¿no? Entonces vamos a escribirlo y van a convertirse de tipo object. Hay una restricción. El objeto que pasemos como parámetro a través de un object output stream tiene que implementar la interfaz serializable. La interfaz serializable es una interfaz blanca, no necesitamos agregar ningún método, pero sí tiene que estar en la declaración de la clase implements serializable. Ahora, para leer objetos que hemos escrito con object output stream, pues necesitamos un file input stream, object input stream, y lo que recibimos es de tipo object. Por lo cual, si necesitamos hacer algo con ese objeto, va a ser importante convertirlo o hacer el casting al tipo correspondiente. Voy a retomarlo de modo texto. Nosotros podemos escribir objetos en archivos de texto utilizando el método toString del objeto en cuestión. Entonces nosotros podemos ponerle ahí toString y va a escribir la representación que nosotros le hemos dado a ese objeto en texto. Esto es como importante porque al momento de estar implementándolo no necesitamos hacer que el método que escribe sea quien esté haciendo la representación en texto, sino que lo podemos delegar al objeto de texto. Bueno, tenemos otras opciones en Java. Por ejemplo, también podríamos codificar los objetos como XML. Esta solución es buena cuando nosotros queremos poner datos en un archivo y que ese archivo va a ser leído posteriormente por otro programa distinto que tal vez hasta esté escrito en otro lenguaje distinto. Entonces podemos usar un archivo XML, que son archivos que fueron utilizados, ahora se utilizan menos porque ahora se usa más JSON, pero que fueron muy, muy utilizados como mecanismos de intercambio de información entre programas. De hecho, por ejemplo, todavía las facturas electrónicas o cosas así se escriben en XML. Bueno, para escribir un objeto en XML, igual vamos a usar un file output stream, un buffer output stream, y le vamos a agregar un objeto que es el que se va a encargar de codificar nuestro objeto en XML. Entonces nosotros los instanciamos igual en cadenita y tenemos cualquier objeto y le decimos al XML encoder que lo escriba, bueno, que lo codifique, y lo codifica y lo guarda en el archivo como un archivo XML, como se ve una factura electrónica que ustedes pueden ver fácilmente. Ahora, para leerlo, pues igual necesitamos el file, el tipo de stream es un file input stream,
el objeto de lectura y el XML decoder, que se va a encargar de leer el archivo XML, decodificarlo y generarnos un objeto del tipo correspondiente. En este caso ya no tenemos que hacer casting, ya sale del tipo que le corresponde. Bueno, voy a pausar el video.